Es un honor servir, hermanos. Lo comenté la vez pasada, cuando estamos en este lugar, somos unos, ¿cómo se dice? Garzones, mesoneros, alguien que sirve en las mesas. Eso es un predicador, un simple garzón, un mesonero. Aquí nadie es estrella, aquí nadie se la sabe más que nadie. Somos servidores. Amén. Ustedes vinieron con un hambre de Dios, necesitados de una palabra, y la responsabilidad cae sobre aquel que se para aquí, que es servirle el pan. Estoy bastante contento, creo que es la tercera o cuarta vez que estoy en este lugar, y siempre digo que es un gran privilegio compartir todo este tiempo con la iglesia Construyendo los Muros, con mi amigo y hermano Antonio Vicuña. Yo le contaba al hermano Pipo hace unos minutos atrás que no sé cuántos años Antonio y yo tenemos de amistad, pero son más de 30. Y eso de alguna manera te permite conocer al otro, y una amistad muy bonita, muy profunda, honesta, transparente. Y eso ayuda a eso que él estaba diciendo ahorita cuando me estaba pasando aquí. Y con franqueza es un peso, porque yo estaba en Colombia hace unos días y estaba orando por ustedes por este momento de pararme aquí. Y en el transcurso de mi viaje seguía orando y pensaba en cada una de las necesidades que ustedes traen, porque usted no dejó su casa para venir a pasar un rato aquí, ¿verdad que no? Usted vino con una necesidad espiritual, una necesidad de una palabra, y entonces ahí es donde viene el desafío de un predicador, pensar en esa gente, en cada una de esas necesidades espirituales, emocionales, mentales, de todo tipo, física. Y creo que el Señor me dio una palabra, hermanos, para este día, una reflexión más que todo. Pienso que la vida cristiana se vive con muchos dilemas. Y no es fácil muchas veces enfrentarse a ellos. Solamente con la guianza del Espíritu Santo de Dios es que uno puede ir como que comprendiendo los procesos, las etapas, todo lo que uno está en ese horno viviendo muchas veces. Amén. Quiero, por favor, que abran sus Biblias en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Somos una obra que está en construcción, amén. Mateo 26, versículo 58, dice así: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mas Pedro le seguía de lejos. Ese detalle que está ahí me llama la atención. Pedro le seguía de lejos. Lo primero que quiero decir hoy, hermanos, vamos al contexto de esta historia. El Señor les anuncia a sus discípulos que va a morir, que va a ir a la cruz, y empieza a abrir su corazón
con ellos y de repente Pedro sale como siempre, él era impulsivo y le dice al Señor, espérate, porque el Señor les dijo, el pastor va a ser herido y saldrán las ovejas dispersadas. Y entonces él dice, espérate, un momento. En pocas palabras le dijo, ellos podrán irse, no sé, pero yo me quedaré y yo iré contigo hasta la muerte, hasta el final. Está muy de moda esa palabra ahorita, ¿no? Hasta el final. Pero este salió con esa historia también de hasta el final, que él iba a llegar con el Señor hasta el final, que iba a entregar su vida. Entonces lo primero que yo quiero decirles en esta mañana es, Jesús sabía lo que Pedro y sus discípulos harían una vez que lo arrestaran. ¿Usted cree que para el Señor fue una sorpresa todo lo que pasó después? No, Él mismo le dijo a ellos, esto va a pasar así y ustedes se van a dispersar. Y les contó. Y Pedro no le creyó el cuento al Señor. Y le dijo, no, eso tú estás diciendo que va a pasar, pero no. Y el Señor todavía le dijo, no, es que no solamente que va a pasar, sino antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces a mí. Todo lo que vino después, para Jesús no fue una sorpresa, hermano. Se cumplió lo que él dijo que iba a pasar. Pero tú sabes para quién sí fue una sorpresa, para Pedro. Porque Pedro se creía un tipo fiel, un tipo, yo voy contigo hasta el final, hasta la muerte. Eso sí que fue una sorpresa para Pedro. Entonces lo primero que estoy hablando es, Jesús sabía lo que sus discípulos harían una vez que lo arrestaran. ¿Estamos claros? No fue una sorpresa para él. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 13, vamos a Juan capítulo 13, entre versículos 36 y 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Miren cómo el Señor, yo quiero que nos fijemos en todos los detallitos. El Señor le está diciendo, me seguirás después. Él sigue colocando en contexto a Pedro, pero Pedro anda en su historia, que él va a ir hasta el final, ¿ok? Miren aquí lo que dice. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Versículo 38. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces vamos otra vez al versículo por donde comenzamos esta prédica hoy. Pedro seguía de lejos al Señor. Una vez que arrestaron a Jesús, Pedro sí siguió, pero no como él pensaba que iba a seguir a Jesús. Él tenía una historia en su cabeza que él iba, lo acabamos de leer, mi vida pondré por ti. ¿Saben qué? Nosotros nos parecemos tanto a Pedro, hermanos. Pero usted no tiene idea lo que nosotros, la semejanza que hay entre nosotros y Pedro. Pedro es un tipo de nosotros aquí en las Escrituras. Nosotros nos creemos muchas veces esa película de que estamos muy comprometidos con el Señor, de que somos capaces de ir hasta la muerte por el Señor. Pero cuando llega la hora de demostrar que ese compromiso es real, es honesto, es sincero, ahí comienza
a cambiar la cosa. Y entonces comenzamos a seguirlo de lejos, como hacía Pedro. Y usted está aquí en la iglesia y yo puedo estar aquí en la iglesia. Y nosotros aparentamos y cantamos y alzamos las manos y los coros y viene el Antonio con prédica y prédica y prédica domingo tras domingo. Y nosotros aquí nos transformamos muchas veces en personas que yo he visto. A mí me gusta analizar las cosas. Yo he visto muchas iglesias. Miren, hay zonas de Venezuela donde la gente es más conservadora que aquí. Yo me asombro. Yo viví muchos años en Puerto La Cruz. Y en la calle Bolívar de Puerto La Cruz hay una iglesia que se llama Santa Cruz, creo que se llama. Tiene muchas escaleras así. Y yo viví en un apartamento que estaba diagonal a esa iglesia. Y los domingos yo me impresionaba. Yo decía, yo no he visto tantos católicos fieles. Hermanos, usted tenía que ver esa iglesia católica que no le cabía un alma. Todos los domingos. Todos los domingos. La gente congregándose ahí. Eso me dice a mí que el hecho de que yo esté sentado aquí con ustedes, reunidos todos los domingos, no significa, oiga esto, que mi compromiso con el Señor es serio. Y que yo puedo estar siguiendo al Señor. Si es verdad, estoy aquí, pero de lejos. Pero de lejos. Entonces, quiero que en esta mañana reflexionemos, pensemos, nos evaluemos hasta dónde de verdad nosotros estamos comprometidos con el Señor. Porque en la medida que yo estudio a Pedro, yo no sé por qué, pero es que me identifico más con él. Y yo digo, Dios mío, Señor, ¿por qué somos así? Nosotros, repito, nos sorprendemos, así como Pedro no sorprendió al Señor cuando Él hizo todo lo que hizo. Nosotros nos sorprendemos al Señor con lo que somos. ¿O es que usted cree que usted es una incógnita para Jesús, para nuestro Señor Jesucristo? Para nada. El que sí es una incógnita muchas veces es el Señor para nosotros. No nosotros para Él. Él nos conoce a nosotros más de lo que usted se imagina. Pero el que sí es una incógnita muchas veces es el Señor. Porque no lo conocemos. Porque confiamos mucho, así como Pedro. Y queremos, miren, esto es tremendo. Queremos o creemos que nuestro, ¿cómo le digo yo? A ver, que podemos vivir una vida, porque Pedro estaba confiado totalmente en él, de que él iba a llegar hasta el final con Jesús. Ojo con esto, miren, esto es muy importante. Porque yo quiero, hermanos, que nosotros llevemos esta prédica más que a un conocimiento intelectual, es a la vida diaria nuestra, a nuestro andar diario. Eso yo quiero es que cuando usted se vaya de aquí, usted se lleve una reflexión en su corazón y en su mente. Y cuando usted comience a vivir su vida fuera de aquí, de este lugar, usted se recuerde de Pedro y hasta dónde usted se parece también a Pedro. Yo me parezco bastante. Creo que cada vez que profundizo, me parezco más. ¿Cuántas veces yo he creído que con la vida o yo estoy andando con el Señor? Muchas veces yo me he estrellado, hermano. No tiene idea cuántas veces. Y una de las cosas que yo creo, con toda certeza, que Jesús quería enseñarle a Pedro, era, espérate, tú no eres tan fuerte como tú crees. Hay un pequeño detalle en toda esta historia, que yo te quiero hacer ver lo frágil que es tu humanidad. Y que a la hora de la chiquita, es que usted y yo, hermanos, oiga esto, es que manifestamos lo que somos.
Recuerdo hace muchos años, escuché a un predicador decir, agarre un alcohólico convertido al evangelio, o a un exalcohólico convertido al evangelio, que dice yo soy cristiano, me convertí a Jesucristo. Expóngalo a un ambiente de licor, a ver qué tal, a ver si de repente en él su concupiscencia no empieza a arder y empieza como a sentir atracción nuevamente por el licor. Agarre un adúltero o un fornicario, que el Señor lo sacó de ese ambiente y de esa vida loca, y luego expóngalo, a ver si de verdad él va a dejar o no ese ambiente en el que está. Voy a Pedro. Pedro era un hombre impulsivo. Se presentó el escenario, la circunstancia, cuando fueron a arrestar a Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Ajá, ¿qué hizo? Dígame, hermanita. Ajá, se vio cómo floreció, cómo salió aquel león que Jesús lo tenía calmadito 3 años, mientras anduvo con el Señor y estaba ahí, a lo que se presentó una circunstancia, un escenario donde tú vas a demostrar si de verdad ese león está enjaulado. Si está enjaulado ese león, ok, ¿qué va? No estaba ningún enjaulado, nada, estaba vivito y coleando, estaba ahí. El hombre saltó con una daga y le cortó la oreja a alguien. ¿Qué quiero yo? Que vamos al punto de reflexionar de que yo soy cristiano, no aquí, hermanos. Aquí es fácil. Aquí usted viene y canta 4 himnos y ya. Y el hermano trae una prédica y predicó. Y aquí usted se siente como que resguardado en estas 4 paredes. Aquí no es que está el evangelio. Aquí no se vive el evangelio. Esto forma parte del evangelio. La comunión entre los hermanos, y así crecemos. Pero usted no es luz aquí. Usted no va a hacer el trabajo de testificar del Señor Jesucristo. No, nosotros aquí no. Es allá afuera, en los ambientes, enfrentándonos a esos ambientes que le estoy hablando. Pero si no hay un genuino compromiso en nuestro corazón con el Señor Jesucristo y un genuino claro, Señor, yo no puedo. Yo sé que por mí, eso es lo que Jesús, una de las cosas que el Señor le quiso enseñar a Pedro con toda esta historia que le estoy contando. Con esta historia de su negación. Jesús quiso llevar a Pedro a lo más bajo. Y usted me dirá, hermano, pero Pedro tuvo, sí, muchas veces el Señor hace unas cosas raras, misteriosas. Usted lee en las Escrituras un montón de cosas extrañas. Que aquellos se rompen la cabeza y Samuel, que es un pepito preguntón, acá ratico me está preguntando, papi, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué en la Biblia? ¿Y esto, y esto, y esto? Y yo muchas veces, créame, me quedo que no sé responderle a muchas de esas preguntas que él me hace. Pero una de las cosas que yo veo era que el Señor tenía que desarmar por completo a Pedro y que Pedro entendiera al final de todo este cuento que sin él Pedro no podía hacer nada sin la total y absoluta dependencia del Señor Jesucristo. Dios estaba formando un potencial líder. Pedro iba a liderizar la iglesia que iban a hacer. Y Pedro no iba a ir así, no podía. Estaba muy infectado de él mismo, de su ego, de sus cosas. Y el Señor tenía que destruir todo eso que estaba y que podía hacer daño en el futuro. Y sin embargo, porque la carne queda ahí con usted. Usted no es que aceptó a Cristo, vino, pasó al altar y se entregó y ya se acabó la historia con la carne. No. La carne le va a acompañar a usted hasta el último día que usted viva en esta tierra.
Y hasta ese último día esa carne le va a crear problemas, hermanos queridos. Y podemos entrar en un proceso de santificación y el Señor nos va limpiando. Es un proceso. Amén. Seguimos, hermanos queridos. No me han puesto las imágenes. El hermanito se me quedó. A ver, yo quiero que él me ponga la primera imagen que... Miren, este hijo mío Samuel se hace cosas... Bueno, la sacó de internet. Usted se imagina ahí la reunión y Jesús mirándole a los ojos a Pedro y mirando y hablando con todos sus discípulos y contando lo que va a pasar. Y que Pedro mire al Señor y le dice: hey, estos te van a dejar. Estos son, si tú dices que, pero yo no, yo voy contigo hasta el final, hasta la muerte. Y usted se imagina a Jesús mirándole así, a los ojos, con esa mirada penetrante del Señor. Y le dice: epa, calma. Tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Usted se imagina este hombre que estaba tan seguro de sí, de que él iba a ir hasta la muerte por Jesús, y que el Señor le lanzó esa palabra como una daga penetrante que derrumbó o comenzó a hacer un trabajo de destrucción de toda esa estructura de pensamiento que él estaba tan seguro de que iba a entregar su vida por el Señor. Al rato, todo empezó con el arresto de Jesús. Arrestan al Señor. Pásame la otra. Yo ahí, Samuel me trataba de hacer ver de que Pedro estaba por allá lejito, pero bueno, ahí se llevan a Jesús. Ahora imagínese usted a Pedro por allá bien lejos, porque no quería. La idea era, él no dijo que iba a ir con él hasta el final, él tenía que estar aquí, ve. ¿Verdad que sí? Al ladito del Señor. Pero la historia comenzó a cambiar por completo. ¿Y dónde está aquel Pedro superpoderoso, super fiel o super? Por allá, de lejos. Allá estaba Pedro, lejos por allá. Ni lo veo. Ese es lo que estaba, era asustado, hermano, con un miedo y un terror, porque ahí, cuando viene la circunstancia, ¿y dónde está aquel Pedro que le cortó la oreja a aquel tipo? ¿Qué pasó? Se me parece a Elías también, que Elías mandó a bajar fuego del cielo y de repente una tipa por allá salió diciendo que lo iba a matar, y aquel profeta poderosísimo se asustó porque una mujer dijo que lo iba a matar y se perdió, se desapareció y empezó a huir. ¿Se fijan que nos parecemos a esa gente? Nos parecemos a Pedro, nos parecemos a Elías. Ellos no son más que usted, ni menos tampoco. Somos igual de carne y hueso. A veces leemos las escrituras y pareciera que porque son personajes bíblicos y los leemos con aquella como si fueran unas grandes... No, aquí el protagonista de esta historia no es ni Pedro, ni Juan, ni Eliseo, ni Elías. El protagonista es Dios. En una oportunidad en el libro Los Hechos, estaban haciendo milagros los discípulos y comenzaron por allá a decir que eran unos dioses, porque lo veían haciendo milagros. Y de una vez saltó aquel: no, nosotros no somos dioses ni nada de eso. Somos iguales que ustedes.
Entonces, yo quería que quedara este punto bien claro, porque voy a hablar de lo que es nuestra humanidad en el punto número 2. Vamos a la otra. Miren cómo quedó Pedro después. Aquel Pedro que estaba escondido por allá, así quedó. Se parece a nosotros, Pedro, ¿verdad? Después de haber negado a Jesús, el gallo cantó y el hombre no podía con él, con su alma, con la condenación, la culpa, todo eso. ¿Cuántas veces por la mente de Pedro pasó? Y yo que le dije al Señor que iba a ir con él hasta el final, hasta la muerte. Así somos, como Pedro. A veces creo que tenemos que ser un poquito más prudentes con nuestra boca, ¿no? Porque a veces hablamos de más y hablamos mucho. Y entonces tratamos de ¿cómo? Pero ya como que está ya todo dicho, ¿verdad? Ya está regado, como dicen los mexicanos, la regué. Entonces ya está todo regado. Sí, hermano. Así somos. Pero así nos conoce el Señor. Con nuestra humanidad frágil. Oiga esto, que aquí es donde voy. Él sabe esa humanidad frágil que tenemos. Él nos conoce, repito, no somos una sorpresa para Él, pero Él nos da la salida. Y la salida está en Él. Fíjese que me llama la atención que en Juan, lo que hablaba de los detalles, en Juan 13 del 36, el que leímos, cuando Jesús le dice, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Pero ¿qué dice después? Fíjese que el Señor le estaba a Pedro mostrando el cuadro completo y él no estaba viendo el cuadro. Él estaba viendo una sola cosa. No, yo voy. No, el Señor en el cuadro completo, él estaba mostrando el Señor el cuadro completo a Pedro. Me vas a negar, va a pasar esto así, pero hay un pero ahí. Me seguirás después. Y él no entendió eso. Ese me seguirás después es una gran incógnita para Pedro en este momento y para nosotros también. Porque nosotros no somos Jesús, no somos Dios. Él nos ve a nosotros en un cuadro completo. Él es eterno, Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, Él sabe todo de nosotros. Él está en la eternidad y desde la eternidad nos mira. Y Él sabe cuál va a ser su final, hermanos. O nuestro final. Espero que sea glorioso, hermoso y maravilloso. Pero es posible que alguno de aquí en algún momento se desanime, comience a seguir al Señor de lejos, porque así comienza la historia del enfriamiento espiritual y del descuido. Siempre yo he visto, a mí me han preguntado muchas veces, hermano, ¿cómo uno se puede descuidar? Yo le dije, es fácil, pero no nos damos cuenta, porque es un proceso lento. El descuido espiritual no es así, no. ¿Alguna vez usted ha bajado de esas escaleras que son como de hospitales, que son como largas, así, que tienen infinitos escalones y uno va caminando así como lentico y tú estás bajando la escalera? Y pareciera que no estuvieras bajando escalón por escalón, sino casi que es una rampa que estás bajando, pero son escalones pequeñitos así que tú vas bajando. ¿A alguno de ustedes le ha tocado bajar una escalera así? Así yo veo la escalera del descuido espiritual. Todo comienza así, lento, lento.
pasa algo en la iglesia, o Antonio dice algo que no me gustó, o a un hermano me dio una mala contesta. De repente ese día, tú no sabes que el hermano es diabético y de repente tenía el azúcar alta y te habló mal o te dijo algo feo. Y uno se enrolló. Y por ese rollo tan bobo, ya no voy para el culto de oración. ¿Para qué? Voy al domingo nada más. Y dejaste de venir el miércoles a la oración. Por ahí empieza la cosa, hermano. Escuche, humildes consejos, ¿no? Y sencillito. Por ahí empieza la cosa. Y entonces, ya antes me provocaba compartir con los hermanos. A veces uno quería que el culto no durara este rato que dura, sino que durara todo el domingo. Y uno tenía como esa fiebre, esa onda, andaba uno todo alborotado. Y de repente como que la fiebre pasó. Y ya me siento que hasta cuando, 6 de la mañana, domingo, ¿por qué no hacen ese culto a las 10? O sea, mire cómo empieza todo. Hermano, yo he pasado por todo eso, no crea que que usted es el único que ha vivido algo así. Yo he vivido todo eso. Hermano, si yo le cuento historia de esta carne, Dios. Si le cuento historias. Por eso es que el Señor nos manda a morir, ¿verdad que sí? A la carne, a morir a lo terrenal y toda esa cosa. Hacer morir lo terrenal. Entonces, así comienza. Y comenzamos. Y cuando venimos a ver, nos transformamos en unos hermanos domingueros. Y domingueros fastidiados. O sea, todos así de venir por venir. No nos volvemos unos religiosos, hermanos. Así como los católicos que yo veía allá en Puerto La Cruz. Que eso llenaba en esa iglesia católica. Nos volvemos eso. Unos religiosos. Y aquella frescura espiritual y aquella llenura y aquel gozo y aquella, de repente ya no sentimos eso. No está eso ahí. ¿Y qué pasó con aquel fuego? Si yo le leo en Apocalipsis, el Señor le dijo a una de sus iglesias, pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? El primer amor. El primer amor. Y si la Biblia dice, es posible que usted y yo corramos el riesgo de dejar el primer amor, hermano. Si no es que ya lo dejamos hace rato. Me contaba un amigo que vive en Bogotá que su esposa le dijo, ya no quiero congregarme más ahí donde estamos congregándonos. Me da risa porque él es muy bromista. Y me dice, Ronald, el último culto, yo sentí que el cuerpo de ella estaba ahí al lado mío, pero ya tenía rato en la casa. Me dice, tenía rato que se fue. Y yo le entendí a ella, porque a veces pasa así, hermanos. Nos pasa. Y usted está desesperado que el hermano Ronald se calle. Ya, hermano, termine, porque... Y usted lo que está pensando es en la casa o en las cosas que dejó pendiente allá. Porque así somos, así nos pasa. Y a esa sinceridad, a esa honestidad, es que el Señor nos quiere llevar a nosotros, porque Él nos quiere mostrar nuestra fragilidad, que somos frágiles, que aquí nadie es superhéroe espiritual, olvídese de esa fantasía. ¿Usted cree que yo no sé de eso? Cuando yo era un chamito como de la edad de Samuel, yo andaba engrillado. ¿Usted cree que ayunar es malo? No, eso es de Dios. Y yo veía muchas cosas y Dios me usaba en sanidades, en prodigio, en cuestiones, evangelizando. Yo me la pasaba por toda Cabimas predicando. Y llegó un momento, yo le doy gracias a mi Dios por esa madre que Dios me dio. Que mi mamá siempre andaba con una agujita en la mano, espichándome los globitos.
Porque cuando Dios te comienza a usar y tú, wow, y por esa mano y empiezan los milagros a pasar, llega un momento en que uno siente que es uno. Créame, hermano, lo que le estoy hablando. Yo no estoy inventándome una historia aquí, yo sé lo que le estoy diciendo. Y ahí llegaba mi mamá a espicharme los globitos. Hey, bájate de esa nube que no soy vos, es el Señor, ¿oíste? Wow, esos corrientazos le hacen falta a uno cuando tú estás ahí, que estaban pasando esas cosas. Esos corrientazos hacen falta. Porque eso pasa. Y este pajarito que está aquí, él creía, Dios lo mandó los 72 en 2 y fueron, hicieron, y él se sintió tan poderoso y tan fiel y tan grandote. Él creía que él... Y oiga, después que el Señor lo pasó por ese túnel oscuro, de esa prueba, y lo terminó ¿cómo que es? Cuando le quitan a uno de desvalijar, no sé si es la palabra, pero le quitó todo lo que le tenía que quitar en ese proceso. Ese hombre que está ahí, Pedro, le estoy diciendo, fue el líder de la iglesia cristiana. Ese hombre, después que llegó el Espíritu Santo, se levantó y en su primer discurso se convirtieron en 3,000 personas. Y después otro discurso, 5,000 más. Y ahí comenzó todo ese movimiento. Ese hombre ahí sí fue capaz, oiga esto, de llegar hasta el final por el Señor Jesucristo. Porque Él murió. Y hasta Jesús habló de su muerte en la final de uno de los evangelios. Y Él murió, Él entregó su vida como Él lo dijo, pero de otra manera, al estilo de Dios. No al estilo de Él, como Él creía que iba a vivir eso. Años después pasó, después que Él hizo lo que tenía que hacer. Él no entendió eso. Estamos en un proceso, hermano, estamos en proceso. Usted y yo estamos en proceso y el Señor nos está limpiando. ¿Se acuerdan de la vid? Yo soy la vid, pero la Biblia también habla de poda. Amén. La Biblia habla de podar. Necesitamos, y esta palabra asusta a aquel que no le gusta esa parte. Necesitamos ser podados por el Señor. ¿Cuántas cosas usted y yo sabemos que tenemos que están ahí? Y le voy a decir algo y voy a ir más allá. Hay cosas que solamente Dios y usted saben. Hay problemas escondidos. A usted le da hasta pena llegarle al pastor o algún líder o hasta a un amigo suyo y decirle, hey, brother, ¿cómo hago para decirte algo que me está pasando? Hay problemas que cuestan. Y hay pecados que la Biblia habla que son ocultos. Pero ¿qué prefiere usted? ¿Seguir ahí, hermano? ¿Qué preferimos? ¿Seguir con eso ahí o buscar la solución? El Señor quiere llegar, como lo hizo con Pedro, hasta lo más profundo de nosotros. Llegar hasta allá y sacar de raíz todo aquello. Pero tenemos que dejar que Él haga el trabajo, que Él nos pode. Pedro necesitaba ser podado de su orgullo, de tantas cosas que él tenía en su corazón y en su cabeza. Él necesitaba la poda. Y el Señor sabe cómo podarnos a nosotros. ¿Oyó? No le vamos a decir al hacedor cómo Él hacer su obra. O sea, Él sabe cómo trabajar. Y Él no es un justiciero. Nunca he creído en ese evangelio justiciero. Tenemos un Dios de amor que nos ama. Y muchas veces
Él nos hace pasar por unos valles de sombra de muerte, por unas situaciones de prueba dura, donde usted siente ahí el fuego que le está pegando ahí, hermano. Y usted dice, Señor, quita esto de mí. Ya no aguanto. Pero el Señor sabe hasta dónde usted puede aguantar, porque Él es un Dios de amor. Él sabe hasta dónde podemos llegar y hasta dónde Él nos puede llevar. Porque Él quiere sacar. Me estaba explicando una persona que yo estuve esta semana, el miércoles, reunido en la clínica donde operaron a Samuel, allá en Colombia, y él me estaba explicando un poco más el por qué el doctor hizo lo que hizo con Samuel. Yo no entendía al principio, yo pensé que era aquí en el corazón, cuando abrieron a Samuel la segunda vez, porque él estaba muriendo, lo abren y comienzan a sacar. Yo pensé que era aquí, pero no, era para acá. El tipo metió la mano para acá, para los lados del pulmón, y de aquí es que comenzó a sacar desde aquí, desde el pulmón, todo eso. Y él me explicaba, todo había que sacarlo hasta la última gota de sangre y había que aspirar todo eso con un equipito que ellos tienen que aspira. Y todo eso había que limpiar por completo, porque si quedaba una gota de sangre, eso se transformaba en pus, una infección, y podía él morir después. Entonces, wow, cuando él me explicaba todo eso, recuerden que yo sabía que tenía que predicar aquí el domingo, entonces yo pensaba, porque ya vengo con todo, está todo gravitando en mi corazón y en mi mente la prédica, y yo pensaba en todas esas cosas, hermanos, que a veces se quedan por ahí, y no permitimos que el Señor llegue hasta allí, hasta donde tiene que llegar, profundo, allá, profundo. Ahí es que nacen los cristianos, hermanos. En las manos del Señor, pero que el Señor se meta hasta lo profundo de nosotros. Ahí es que nace un verdadero cristiano. Porque si no, vamos a ser unos tipos de esto. No vamos a ver el otro, el después. Esto que decía el Señor. Más me seguirás después. Ese después no va a existir, no va a estar, hermanos queridos. Para que ese después llegue, el Señor tiene que hacer el trabajo que hizo ahí con él. ¿Y usted cree que el Señor lo dejó allá botado? Porque ese hombre lo estaba matando. Pon la otra imagen, por favor. Ese hombre lo estaba matando la tristeza. Dice la Biblia, lloró amargamente. A ese hombre lo estaba matando la tristeza. Y él se fue a pescar otra vez. Dice la Biblia que él fue y le dijo, no, voy a pescar. Y se fue a pescar allá. Pero así andaba él. Y el Señor sabía cómo estaba Pedro. Y así apareció. Después que resucitó y todo eso que ya sabemos, él estaba así. Pedro, porque había traicionado al Señor. Porque había hecho lo que había hecho. Y allá fue el Señor. Lo fue a buscar. Ponme la otra. Y le dijo, ven para acá que tenemos una conversación. Pedro, ¿tú me amas? Ay, Señor. ¿Qué quieres que te responda? Tú sabes que te amo, pero tú lo sabes todo. ¿Qué? No tengo ni moral con que mirarte a la cara. O sea, si yo fui el mismo que te dije que iba a ir contigo hasta el final y ya tú sabes todo lo que hice. Sí, yo sé, pero oído, te hablé de un después. Yo vengo aquí para que hablemos de esto. Ya yo sé todo lo que pasó. Venga, vamos a hablar.
apacienta mis ovejas. Esa conversación que tuvo el Señor después con Pedro fue totalmente distinta. Ponme la imagen número 1. A esa. Esto era antes de él vivir todo lo que le venía, de traición y de negación al Señor. Ahora ponme otra vez la otra, la última. Esta es otra conversación. Miren a un Pedro humillado. Mirándole los ojos al Señor Jesús, pero desde la humillación. Y el Señor le dijo, ahí es que quiero que estés, porque ahí, con ese corazón que tienes ahorita, es que yo voy a hacer lo que voy a hacer contigo de aquí en adelante. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Qué tremendo es el Señor. Yo no sé dónde estás tú, dónde estoy yo en este momento, hermano. ¿De dónde estamos? No sé. Pero una cosa sí sé, hay un después para ti, del Señor. Hay un después del Señor, para ti, para mí. Hermano, yo no sé de verdad cómo describirle, porque sé que muchos de ustedes han pasado por pruebas duras y difíciles en la vida. Quizás 1000 veces peores que las que me ha tocado vivir a mí. Pero me ha tocado vivir situaciones tan duras que, escuche lo que le voy a hablar. Yo he estado, creo que al borde de la locura más de una vez, que yo me he cuestionado si estoy claro o mi cabeza, mi juicio se perdió. Yo he vivido eso. Y en esa tiniebla en la que me he encontrado más de una vez, yo he visto aparecer a Jesús y sacarme de ahí y decirme hay un después para ti. ¿Usted cree que yo no le entiendo su desánimo o su tristeza o su dolor o sus ganas muchas veces de abandonarlo todo? Pero también le puedo decir que conozco al Señor que viene en auxilio. Que no estamos solos. Que tenemos el recurso del Espíritu Santo. Y que finalmente esa es la lección que quiero que nos llevemos. Que solo yo puedo vivir mi vida cristiana cuando tengo una relación genuina, profunda y honesta con el Señor. Que al Señor no le voy a meter nunca gato por liebre. Que con el Señor no se juega, hermano. Que con el Señor hay que andar honesto, Señor. Porque Él conoce nuestro antes, nuestro presente y nuestro después. Así que no permita que el enemigo, o no permitamos, es la palabra correcta, no permitamos que el enemigo nos trabaje la cabeza y aquí, y nos ponga a dudar del amor de Dios, y nos ponga a dudar de que somos amados por el Señor, y que somos el motivo
de su amor. De que no somos un cheque sin fondo. Que tenemos un doliente. Con mucho temor voy a decir esto, pero yo fui abandonado cuando yo era niño por mi papá. Y por muchos años yo sentí lo que era el sentimiento de la orfandad. Eso sí es malo, hermano. Eso sí es malo. Y cuando yo estaba chamito, que conocía al Señor Jesucristo, yo sentí que muchos vacíos que yo tenía vinieron a ser llenados por Él. Y uno de los grandes vacíos que el Señor llenó fue ese, porque conocí un Padre celestial. Tenía un Padre y me aferré y comencé a buscar del Señor. Y a lo largo de todos estos 30 y tantos años que he estado sirviéndole, yo puedo hablarle de muchas cosas, muchas situaciones que me ha tocado vivir, de otra naturaleza, donde uno dice, Señor, si tú no estás conmigo aquí, yo me humillo ante ti, ayúdame. Si tú no estás conmigo, y el Señor ¿quién te dijo a ti que yo te abandoné? A alguien le escuché decir una vez una historia de una persona que estaba con su esposa, recién casados, en un carro o en una camioneta, no recuerdo bien cómo es la historia. Y ellos estaban junticos y siempre para arriba y para abajo abrazaditos en la camioneta. Y pasaron los años y la tipa se fue alejando poquito para allá, ¿no? Y un día estaba pegadita en la otra puerta y le dice, mi amor, ¿te acuerdas cuando estábamos recién casados? Que andábamos todo el tiempo juntos, pegaditos, abrazaditos, dándonos besitos. Y ahora mírate, tú allá y yo aquí. Y el tipo le dice, que yo sepa, yo estoy en el mismo lugar de siempre. Tú es la que te fuiste para allá y lejos para allá. Así nos pasa, el Señor nunca nos ha abandonado, nunca. Él está ahí. Los que nos alejamos somos nosotros. Entonces, la reflexión de hoy, hermanos. Pedro le seguía de lejos, pero no era lo que tenía que pasar. Pero pasó y Dios usó todo ese proceso para hacer lo que tenía que hacer en Pedro. No sé si usted y yo, en esta mañana, hermano, le estamos siguiendo de lejos también. Él está ahí con ese amor de siempre. El mismo amor, porque Él es inmutable, Él no cambia. Y su amor es eterno y nos ama con amor eterno. Hoy yo amo a mi viejo, a mi papá. Cuando mi mamá se murió, no sé quién de mis hermanos decía, ¿por qué el Señor no se llevó a mi papá y nos dejó a mi mamá? Porque el Señor sabe lo que hace. Y Él se llevó a quien se tenía que llevar y nos dejó a quien nos tenía que dejar. Porque todavía hay tarea pendiente. Todavía hay cosas que sanar. Y nos dejó al viejo para que esté ahí el Señor trabajando, limpiando, podando. Y el viejo se nos enfermó. Y mi hermana Donna ha tenido el trabajo duro, porque yo estaba en Brasil cuando el viejo se nos enfermó y ella se llevó el trabajo duro. Cuando llegué de Brasil ya mi papá caminaba con andadera, iba al baño y todo. Pero
todavía hay mucho que el Señor tiene que hacer. Él sabe, hermanos, cómo tratar con cada uno de nosotros. Él sabe cómo traernos otra vez, humilladitos así, ¿ves? Para a partir de ese punto comenzar a vivir el después nuestro. Porque hay un después para cada uno de nosotros. Amén.